He hecho mucho trabajo en el norte de México. Eso es cuando yo empecé, de hecho, casi no había nada. Había un artículo de Francisco de la Maza sobre la Catedral de Chihuahua, pero como me tocó vivir en Chihuahua en mis primeros años en México, pues hice un libro sobre la Catedral de Chihuahua y después varios otros trabajos sobre pueblos cercanos, otros monumentos, después una exposición sobre y catálogo, por supuesto, sobre las misiones franciscanas y jesuitas del norte. Pues los trabajos del norte tal vez son los más, bueno, ciertamente en la primera etapa son los más importantes y siguen siendo casi únicos. Hay mucho que hacer, digamos, todavía. Y ya llegando a la Ciudad de México, cuando entré al instituto, bueno, terminé con cosas que estaba haciendo sobre el norte y me metí mucho en proyectos sobre técnicas y materiales, especialmente de pintura. Y bueno, eso en realidad, al ir un poco atrás, en cierto sentido me empezó a interesar de manera centrada en México, por la exposición que hicimos yo y otros sobre Cristóbal de Villalpando. Eso fue un proyecto importante en varios sentidos, entre otros eso de fijarse mucho en las técnicas y de este pintor que tiene una técnica extraordinaria y muy interesante. Bueno, actualmente me encuentro con trabajos mucho de técnicas y materiales, en el sentido más de apoyo al laboratorio ahora que se estableció aquí en el instituto. Y eso creo que actualmente es lo más significativo en este momento. Bueno, sobre técnicas y materiales de la pintura, no solo pintura virreinal, de la pintura mexicana, en general, hay varios proyectos y también no solo nos interesa la pintura, aunque ha sido un poco el énfasis hasta ahora, sino en general la importancia de ver no solo la imagen como iconografía, que generalmente se hace eso mucho y a nivel, creo que general, todo el mundo quiere saber quién es que está retratado, qué es el evento que se está representando, pero también para mí siempre ha sido muy importante el conocer el objeto físico. Eso tiene que ver, tal vez eso es interesante, es que yo estuve en Florencia cuando se inundó la ciudad. Entonces hubo un trabajo extraordinario de rescate de obras que se habían quedado debajo del agua. Entonces de hecho, es un hito en la historia del arte en sentido más general. Si alguien busca la inundación de Florencia de 1966, hizo que todo mundo, en el mundo de la historia del arte, se fijara mucho más en problemas de técnicas y materiales. ¿Qué pinturas, por ejemplo, se dañaron más y por qué se dañaron más? Es decir, entró ahí la ciencia de manera muy, muy seria y a mí me tocó ver los inicios de todo eso y fue una experiencia de aprendizaje extraordinaria. Por primera vez pudimos además ver algunas pinturas que habían estado colgadas en iglesias desde 1300 y tantos, verlas de cerca, justamente para ver qué les estaba pasando ahora que la madera estaba toda mojada, ¿verdad? Estaba impregnada de humedad. Entonces, ¿qué pasaba y cómo rescatar esas obras? Entonces entró ese aspecto de estudio entre los historiadores y los científicos, porque los científicos sí saben de materiales y nosotros también, bueno, nosotros decíamos, no, esta pintura sí es más importante, hay que empezar aquí. Y bueno, todo un proceso muy, muy interesante que de hecho cambió la historia del arte en sentido más amplio. Sigo con un interés en algunas obras de
de los museos de la Ciudad de México, el Museo de San Carlos, la pintura sobre cobre, que fue otro proyecto que emprendí hace unos años. Hay mucho que hacer en ese aspecto, es algo que no se había estudiado, pero además muchas veces las pinturas sobre cobre están sobre planchas de cobre reutilizadas, que primero se habían usado para hacer grabados. Entonces hay grabados ahí que están detrás de las pinturas. Y eso es algo que me llama, no es muchísimo material, pero me llama la atención para seguir viendo estos restos pues, de trabajo sobre cobre, en cobre, de trabajo que se hizo para que fueran grabados en papel. Y pues ahí están, nadie ni sabe que están, porque todo el mundo ve las pinturas enfrente y no ven por detrás.